La gramática se divide en 4 componentes: morfológico, fonológico, sintáctico y semántico. Estos 4 componentes durante la semana, bueno, el ciclo, durante las semanas de la presa San Marcos se desglosa, pues, ¿no? Hay una semana vamos a ver morfología, fonología es lo que corresponde a este tema de esta semana. Después también se ve sintaxis y semántica, ¿no? En semántica estudiamos lo que es el significado. En sintáctico estudiamos la función que cumple la palabra, ¿no? Si es verbo, si es sujetos, núcleo de sujeto, si es modificador directo. En cambio, en lo fonológico nos referimos al sonido y el morfológico nos referimos a cómo se estructura una palabra. En morfológico, creo que hablamos de cómo se ha creado una palabra, ¿no? Por derivación, por composición, por parasíntesis. Entonces, estudiamos las estructuras mínimas que forman una palabra. En cambio, fonológico nos guiamos más que todo en el sonido. En el sintáctico es la función que cumple esa palabra en toda la oración. En cambio, el semántico simplemente se refiere a lo que es el significado de tal palabra, ¿no? Ahí tenemos lo que son los semas. Y igual, como les digo, todos esos 4 componentes lo vamos a ver durante todas las semanas, o bueno, durante la semana de la pre-SB. En este caso nos vamos a centrar en lo fonológico, pero en conceptos generales, la gramática es el sistema de reglas que permite producir y comprender mensajes. O sea, sin esta gramática no habría una buena comunicación, no se entendería. Es como una estructura, ¿vale? Así acuérdense, como una gramática es el sistema de reglas que permite producir, comprender mensajes lingüísticos, nada más. Entonces, existen 2 clases de gramática, lo que es la normativa, que es establecer pautas para el uso correcto de la lengua basada muchas veces en criterios científicos y es regulada por la RAE. Acá en los ejercicios de la PRE que suelen venir es mucho sobre la normativa de cómo se debe escribir, ¿no? Por ejemplo, nos dicen, es como algo estándar, es lo que se usa para que todos nos podamos entender, como se lo había dicho, cada persona tiene su manera de hablar, por así decirlo, pero hay algo estándar para que al final todos nos podamos entender, porque si cada uno va a hablar con su manera, con su estructura, entonces no habría una buena comprensión. Entonces, para eso existe la gramática, para que norme. Y la gramática, exactamente la normativa, es la que regula el uso correcto. Lo que es la gramática descriptiva, describe la estructura y el funcionamiento de lengua basada en el conocimiento científico y es elaborada sobre la base de determinados supuestos teóricos. Más que todo, en lo que viene la presa Marco se centra en lo que es la gramática normativa, ¿verdad? Y es regulada por la RAE y es lo estándar. Para que haya una comunicación o un entendimiento correcto, la gramática normativa es la que pone pautas y esta es regulada por la RAE. Nada más. Entonces, hay ejercicios que dicen según la normativa estándar o la gramática estándar, entonces es según lo correcto o lo regulado por la RAE, pues, ¿no? Entonces, simplemente es eso. Ya, entonces en este tema nos centramos lo que es la fonología y la fonética. Entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho de lengua y habla? Que lengua era mental, habla era la concretización. Es como que lengua es lo que yo pienso, está dentro de mi cerebro y habla es cuando ya yo de mi boca sale esa palabra, ese sonido. Entonces, lengua, acuérdense, lengua mental, habla es lo concreto, lo que sale de mi boca. Entonces, lo que se puede escuchar. Entonces, cuando hablamos de fonología, hablamos de las estructuras mentales. En cambio, cuando hablamos de fonética, hablamos del fono. O sea, hablamos de lo que se escucha. Entonces, fonología tiene que estar, por eso acá está, a ver, fonología está relacionado con la lengua porque es, como les digo, es mental. En cambio, el habla está relacionado con la fonética. ¿Por qué? Porque es la concretización. Ahora, de la fonología, la mínima unidad de estudio se llama el fonema. De la fonética, la mínima unidad de estudio se llama fono. ¿Qué es el fonema? Es la unidad mínima distintiva abstracta de la lengua. ¿Por qué es abstracta? Porque, o sea, si es lengua, tiene que ser abstracto, porque cuando hablamos de lengua es mental, como les había dicho. Distintiva, ¿por qué? Porque, mire, solamente esta palabrita P y B, esto es igual a esa, pero una sola letra, en este caso, cambia el significado. Por eso es que es distintiva, porque una sola letra es capaz de lograr
diferenciar significados entre pesa y besa, por eso se dice que es distintiva. Abstracta, ya se los dije, porque cuando te refieres a fonología, te refieres a la estructura mental, en cambio cuando te hablas de fonética, te refieres a lo concreto, por eso es acá fonética, la mínima unidad de estudio sería el fono, que significa el sonido concreto que se produce en el habla. Entonces, cuando vamos a representar y nos referimos a lo fonético, se representa entre barras, entre corchetes, creo que se llama. En cambio, cuando hablamos de fonologías, entre slash. Entonces, unidad mínima, porque mire, es solamente una palabrita, en este caso es una letra, perdón. O sea, por eso es unidad mínima, distintiva, porque esa letra causa diferentes significados. Abstracta, porque como es fonología, estamos hablando de lo mental, de la lengua, nada más. Entonces, los fonemas se representan a través de slash, los fonos a través de corchetes. Entonces, simplemente acuérdense esa comparación. Habla de fonología, estoy hablando de la lengua. Entonces, si es de la lengua, es mental. Si es mental, es abstracto. Nada más. Entonces, si hablo de fonética, me refiero al habla. ¿Qué es el habla? La concretización de ese sonido. Entonces, ahí por eso, y se representa con corchetes. Hasta ahí, ¿sí? ¿Me lograron entender? Vale, entonces siempre, a ver, voy a aceptar. Entonces siempre busquen encontrar el significado, o sea, la distinción, o busquen encontrar una relación para que así se puedan acordar más fácil. Va. A ver. Porque el lenguaje es así. Si ustedes le buscan dar sentido a todo, entonces igual un tema tiene que ver con el otro, porque acá también tenemos que a lo largo como les digo, a lo largo de la semana se va a ver lo que es fonología, morfología, todo eso, y es bonito el lenguaje, bueno, a mí me gusta. Ya, sigamos. Ay, no puedo bajar. Ya, entonces, cuando hablamos, ahorita, mire, ahorita lo que vamos a o sea, lo que San Marcos se centra ahora, normalmente es en esto. Esto es lo que suele venir en San Marcos, todo lo referente a fonología. Fonética, ¿por qué no? Porque tú al concretizar, o sea, cada uno tiene su manera de, como les decía, ¿no? Su manera de hablar, de pronunciar. Entonces, eso no podría ser muy regulado. En cambio, ¿qué es lo que puede ser regulado? Lo mental. Porque al final, en nuestra cabeza, todos tenemos la misma estructura. Solamente que cuando algo pronunciamos, cada uno lo pronuncia a su manera. Por eso es que cuando hablamos del habla sería más difícil. Por eso lo que se norma es los fonemas, es la fonología, es la lengua lo que se norma, porque mentalmente todos debemos tener la misma estructura para hablar. En cambio, en el habla es el uso individual. Por eso en unas características de la clase pasada, el habla era el uso individual de la lengua. En cambio, la lengua era colectivo. El habla es individual. Entonces es más difícil. Por eso que acá solamente normalmente nos centramos en lo que es la fonología. ¿Por qué? Porque mentalmente todos tenemos lo mismo, ¿vale? Por eso es que hablamos así. Entonces, en clases de fonemas, acá estamos hablando de la fonología, mínima unidad de estudio, fonema. Fonética, mínima unidad de estudio, fono. ¿Qué es un fonema? Es una unidad mínima distintiva abstracta de la lengua. Entonces, ahorita vamos a hablar lo que es el fonema. Existen clases de fonemas segmentales y suprasegmentales. Los segmentales son las vocales y las consonantes, nada más. Los suprasegmentales son el acento y el tono. O sea, una cosa es, hay que tener en claro que una cosa es tilde y otra cosa es acento, ¿vale? Todas las palabras tienen un acento. Un acento es mayor fuerza de voz. En cambio, lo que es tildación es cuando hacemos por regla general, ¿no? Es una palabra aguda, termina en NS vocal, se tilda. Esa es tildación. Pero acá hablamos del acento, o sea que en una palabra normalmente se encuentra una sílaba con mayor fuerza de voz y las otras con menor fuerza de voz. Entonces, para esa sílaba con mayor fuerza de voz se le llama sílaba tónica, no sé si han escuchado, y las otras sílabas de la palabra que no tienen acento se llamarían sílabas átonas. Entonces,
Toda palabra tiene mínimo un acento, excepto, creo que, no sé si se los han dicho en su academia, las que terminan en mente, no sé, diariamente, felizmente, esas palabras tienen doble acentuación, porque en mente es una palabra que, bueno, el sufijo, en este caso mente, lleva una fuerza de voz y no, normalmente lo añadimos, ¿no? Débilmente. Entonces, en débilmente hay dos acentos fuertes, pero en todas las palabras que no tengan mente, normalmente llevan solamente una sílaba con tono fuerte, ¿no? Sílaba tónica en este caso y las demás sería átona. Entonces, cuando nos referimos a suprasegmentales, nos referimos simplemente a acento y tono. Como les digo, acento es la fuerza de voz. Siempre acuérdense, fuerza de voz en una sílaba de la palabra. De la palabra. Ay, qué fea mi letra. Ya. Entonces, acento es la mayor fuerza de voz en una palabra. Eso es lo que es acento. En cambio, el tono te refieres a toda la oración. Cuando hablas de acento, acuérdese, acento hablas de palabra. Cuando hablas de acento, hablas de palabra. Cuando hablas de tono, hablas de oración. Entonces, acento, palabra, tono, oración. Todas las palabras tienen acento verdadero. ¿Por qué? Porque hay palabras que tienen mayor fuerza de voz, tienen una sílaba con mayor fuerza de voz. Y otra cosa es tildación. Tildación es cuando es esta, más que todo es cuando se representa con una rayita oblicua, ¿no? Eso es tildación. Pero acento, todas las palabras llevan acento, excepto las que terminan en mente, que tienen doble, doble sílaba tónica, por así decirlo. Entonces, segmentales se refiere a vocales, consonantes. Las vocales sabemos que son 5, las consonantes son 19. Suprasegmental se refiere a acento y tono, ya saben, acento, palabra, tono, oración. Ahora existen varios tipos de tono. Creo que está más abajo, vamos a hablar sobre eso. Ya, para seguir con la consecuencia, bueno, ya esto lo vamos a ver más abajo, pero entonces vamos ahorita a centrarnos en las vocales y en los consonantes, o sea, de las clases de fonemas que son segmentales. Ahorita vamos a hablar de los segmentales, luego vemos los suprasegmentales. En este caso, los segmentales, bueno, este es un poco de memoria, simplemente tienes que saber diferenciar. Por ejemplo, existen 3 tipos de clasificaciones, que es según el punto de articulación, según el modo de articulación y según el modo de articulación, punto de articulación, y después el otro sería según la acción de las cuerdas vocales. Entonces, esto es memoria, memotecnias, full memotecnias. Entonces, una clasificación de los fonemas consonánticos sería según el punto de articulación bilabial. Acá la memotecnia que todos sabemos, pumba. Eliminas las vocales y te quedas PMB o PBM, como tú quieras. Como sabes, memotecnia nada más. La biodental, la F. Dental, acá yo pongo todo, para mí es todo la memotecnia. Y siempre borras lo que borras es las vocales, ¿no? Este interdental se representa como Z de zapato, pero, o sea, normalmente lo que pasa que, acuérdense, chicos, cuando hablamos de fonemas, hablamos de sonido. Por ejemplo, taxi. Taxi no se representa, o sea, en la fonología, en los fonemas no se representa así, taxi, porque esto no está sonando como X, eso está sonando así, mira. ¿Cómo sería? Taxi. ¿Cierto? Así está sonando. Entonces, cuando hablamos de fonología o fonemas, así se representa, y ahí sería barritas. Entonces, acuérdense de eso, acá nos importa el sonido, no cómo se escriba, sino cómo suena. Por ejemplo, xilófono. Xilófono se escribe así, xilófono. Pero eso no es su representación con fonemas, porque xilófono, la representación con fonemas sería siempre el slash. ¿Cómo suena? Como S. Esa X suena como S, por eso es xilófono. Así. Entonces, esta es la representación
en fonema. Esto es como nosotros conocemos como palabra, pero acá estamos hablando de sonido, por eso importa cómo se, cómo se escucha. Entonces, cómo se escucha se representa tal cual. A ver, otro que puede ser, ¿qué más? Xilófono, taxi, examen también, por ejemplo. Ese examen está sonando así. Así suena, pues. Por eso es que así se representa fonológicamente. Examen, porque está esa X que normalmente se escribe, está sonando como KS. Examen. Entonces, cuando hablamos de fonema, fonología, estamos hablando del sonido. No nos importa cómo se escribe normalmente, sino cómo suena. A ver, entonces, bilabiales, o sea, ¿cuáles son los fonemas consonánticos que son bilabiales? Pumba, memotecnia. Labiodentales, F. Dentales, en este caso, sería todo. Interdental es la teta, pero es la teta se refiere a lo que suena como Z. Entonces, por ejemplo, zapato, está bien. Y esa Z no se representa, bueno, así es la Z su escritura, ¿no? Pero en fonología la Z se representa como este signo teta. Ay. Ya, a ver. Ahora, acá mis memotecnia en alveolares era solano raro, salón raro, lo que ustedes quieren. O sea, por ejemplo, el pero, esta es la palabra pero fonológicamente, ¿cómo se representa? Como esto, nada más. Pero igualito. Por ejemplo, perro, cuando este es doble consonantes, acuérdense, hay cinco letras que son consonantes, que son dígrafas. ¿Qué significa dígrafas? Que tienen dos letras. Por ejemplo, era ese RR, en este caso sería LL, sería che, y no sé cuál me falta. Hágame acordar. Los dígrafos, son 5 dígrafos, ¿se acuerdan? Ah, sí, sí, sí. Ya estoy oxidada, chicos, perdón. Ya. Estos son los 5 dígrafos. Entonces, por ejemplo, esta doble R es como se escribiría, ¿no? Perro, pero fonológicamente, en este caso, se representa así, con una rayita acá. Hay diferentes maneras de representar, creo que hay así, o una gorrita, no sé, pero la cosa es que es una R con algo arriba, o también se representa R y una raya, creo. Pero se refiere estamos hablando de la doble R. Ahora, por ejemplo, queso, mire, normalmente queso se escribe así, ¿cierto? Queso, pero acá estamos hablando, acuérdense, fonología, sonido, entonces sería cueso, entonces no está sonando como cueso, está sonando así, con K, queso, así está sonando. Por eso que la palabra queso fonológicamente se representa así, queso. Entonces acá me importa cómo suena, no cómo se escribe. Entonces la palabra puede escribirse de otra manera, pero acá solo me importa el sonido. Entonces, por ejemplo, acá mi memotecnia para aprenderme las palabras que son alveolares, salón raro, nada más. Y acá, bueno, yo en palatales, las que son palatales, yo le decía a los cachudos. Bueno, acá la C y estos eran cachuditos, la ñ y esta C, acuérdense, la che se representa así en fonología. Una C y una raya representa por ejemplo, chama, chama. La palabra chama se representaría así fonológicamente. Esta C con algo arriba representa este dígrafo, che, y después es así, cha. Así es la representación. Entonces, cuando yo digo dígrafo, significa que son dos letras que no, o sea, la RR, por ejemplo, no se pueden separar en perro, en ferrocarril,
pero toda esa doble R tiene una representación, en este caso con una R y un cacho arriba. La Q, en este caso, la Q y la U, depende, ¿no? En queso se representa con la K. La doble L, por ejemplo, esta, a ver. Claro, la doble L también tiene su representación, en este caso la che se representa con una C y una raya arriba. Entonces yo cuando hablo de chama no voy a representar CH, porque acuérdense, este es un dígrafo y todo este dígrafo se representa de esta manera. Entonces simplemente es saber, ustedes lo que deben hacer es su lista de todas las letras y poner al costado cómo es que se escribe. Entonces acá yo para palatales me acuerdo, son los cachudos, acá la ñ, la c, esta c con algo arriba que significa la che, y los invertidos. Invertidos yo lo llamo a esto y esto. Entonces así se acuerda. Por ejemplo acá chala, chala, pero este es un dígrafo, este ch se representa así. Y lo demás está sonando tal cual, ala, ala, pero simplemente este dígrafo CH se representa como un C y una cosita. Jinete, en este caso, jinete. Ese jinete, por ejemplo, acá yo me acuerdo con Gokuja, yo me acuerdo con Gokuja, ¿por qué? Porque esta X representada así, es igual a la J en el sonido. Jinete, por ejemplo, se escribe con J, pero se representa con X. Así como la Z se representaba como con la teta. Z se representa fonológicamente con la teta, en este caso la X se representa la J se representa fonológicamente con la X. Pero ¿de qué depende esto? De la J, que el sonido. Por eso acá importa mucho cómo ustedes lo escuchen. Entonces acá sería Gokuja, la memotecnia, para que se acuerden. Ya, ese es según un modo el punto de articulación. Según el punto de articulación, los fonemas se dividen en bilabiales, labiodentales, dentales, interdental, alveolar, palatal y velar. Nada más. Ahora, hay otro modo de clasificar. Son 3 modos de clasificar. El primer modo es punto de articulación, que son todos estos 7 grupos. Después sigue el modo de articulación, que es más fácil. Los oclusivos, memotecnia conocida, bodega pituca. Fricativo, foxis. En este caso, escribes bodega, pituca y eliminas todas las consonantes, porque acá estamos, todas las vocales, porque acá estamos clasificando consonantes. Por eso es clasificación de los fonemas consonánticos. Entonces, para que te acuerdes, haces la memotecnia, bodega, pituca, pero como estamos clasificando consonantes, entonces eliminamos todas las vocales y quedaría P, D, G, P, todo eso. Entonces, por ejemplo, capa, la palabra capa, esa C está sonando como esta acá, por eso que se representa fonológicamente así. Ahora, en fricativo sería acá, yo me lo aprendí como foxis. Entonces, la Y, que suena como doble L, se representa así, con yate. Así. Esta es su representación fonológica. Ahora, como les había dicho, el dígrafo CH se representa como una C y una rayita oblicua. Nasal, acuérdense, nasal mañana, memotecnia mañana, y elimina las vocales, porque no estamos clasificando vocales, solo consonantes. Laterales es la L y la doble L, esas son las dos laterales. Esa doble L es un dígrafo, entonces el dígrafo, ¿cómo se representa? En este caso, este dígrafo se representa así. Quiere decir que la doble L es igual a, así se representa en la fonología. O sea, llave, otra palabra con doble L, ¿qué podría ser? Llueve. Entonces, en vez de decir llueve así, o sea, en la escritura se escribe tal cual como conocemos, ¿no? Pero cuando hablamos de fonología, esa doble L se reemplaza por esto, porque esto es la representación. Rosa, por ejemplo, cuando la R normalmente comienza adelante, suena como doble R. Rosa, ferrocarril, ahí sí sería doble R al final. Pero en este caso no dice rosa, porque si dijese rosa, ustedes lo representarían así, rosa.
pero es rosa. Entonces, como es doble R, acá se representa con esto. Por eso que importa cómo suena, no importa cómo se escribe. Entonces, si no, si ustedes lo representarían con así nada más, con esta R, sería rosa. Y no dice rosa, es rosa. Por eso con doble R se representa la R y un cachito arriba. Nada más. Entonces, cuando hablamos de modo de articulación, se divide en oclusivo, fricativo, africada, nasal, lateral, vibrante. Entonces, acuérdense, oclusivo, bodega pituca, fricativo, foxis, africados, la che, nasal, mañana, lateral, la L, la doble L, vibrante, R y doble R. Nada más. Entonces, y el otro tipo de clasificación, porque son tres, sería lo que es... Ya. Dime, Diego. Una pregunta, Dime. en Foxys, en los fricativos, ¿cómo suena Ah, ya, la bueno. teta? O sea, De esa, eh, la teta, ¿qué letra? ya, la Z, la Z. O sea, por ejemplo, Ujú. zapato. Zapato se representaría fonológicamente así. Zapato. Así. O sea, la letra Z se representa fonológicamente así. Por eso, por ejemplo, otro ejemplo. Eh, ¿Qué puede ser? Como les había dicho, ¿no? Xilófono. Xilófono es la palabra así. Xilófono. Xilófono. ¿Cómo se representa? Esa es la palabra, pero ¿cómo se representa en sonido? Sería sí. Esa X no suena como X, suena como S. Xilófono. Por eso se representa así. Xilófono. Ahora miren, le voy a dar un ejemplo. Taxi. Ahí se dan cuenta que en las dos escrituras normal está X y está X. Pero esta X está sonando como S y ese taxi está sonando así, mira. Ahí sería T, A, K, taxi. ¿Se dan cuenta? Entonces por eso digo que importa cómo suena. Taxi, xilófono. Entonces no importa cómo se escriba, sino cómo estás pronunciándolo. Entonces, igual más adelante creo que hay más ejemplos para poder hacer. Entonces, como les decía, las consonantes tienen tres divisiones: punto de articulación, zona de articulación y según la acción de las cuerdas vocales. Según la acción de las cuerdas vocales, acuérdense nada más de esto. Y por descarte, las que no son sordas son sonoras. Entonces, acá, por ejemplo, yo lo que hacía, pituca, yo me acordaba pituca Sacha Fox. Esa era mi memotecnia, no sé a ustedes cómo le enseñaron. Pituca, acuérdense, esta es la S, Sacha, Fox. Fox. Entonces, ¿se acuerdan? Este es un dígrafo, CH. ¿Cómo se representa? Con la C y una cosita arriba. Este Fox es tal cual acá. Esta S elimino todas las vocales porque estamos clasificando, acuérdense, consonantes, entonces las vocales no me importan, solo estoy clasificando consonantes. Y así lo sacan. ¿Qué consonantes son sordos? Pituca, Sacha, Fox, elimino las vocales y todo lo que me queda son las que son sordas. Y si no son sordas, las otras son sonoras. Entonces, por descarte, no necesariamente te tienes que memorizar todo. ¿Te acuerdas las sordas? Y las sonoras son las otras letras, nada más. Entonces acá vamos a ver lo que son diferencias entre consonantes y vocales. Cuando hablamos de consonantes, son sordas y sonoras, en cambio la vocal tiene sonido propio. Por eso que hablamos A, E, I, O, U. En cambio, para nosotros hablar, o bueno, para concretizar lo que es una consonante, necesitamos de una vocal. Porque, por ejemplo, la palabra P, si ustedes pronuncian como se debería hacer, esa P debería sonar como nada más así, pero acompañado de una vocal es donde suena como P, porque ese P es una P y una vocal E,
pero esa consonante sin esa vocal no suena. Suena como un globito, así suena la P. Entonces, por eso es la consonante son sordas. Bueno, se divide, ¿no? Sordas y sonoras. En este caso, sordas hay algunas y sonoras son las otras. En este caso voy a regresar. La P, que es, ustedes pronuncian la P. ¿Cómo debería ser la P? Sin la letra, o sea, sin la letra E, ¿cómo se debería pronunciar la P? Así solamente como si fuese un globito sonaría. Así debería sonar la P. Pero por eso se dice que es sonora, pues. Que es sorda. Entonces, lo que es las consonantes pueden ser sordas y sonoras. En cambio, las vocales siempre suenan. A, tienen sonido propio. A, E, I, O, U. No necesitan. En cambio, las consonantes sí necesitan. Sí necesitan de una vocal para ser escuchadas normalmente. Entonces, ustedes saben que es una sílaba. Por ejemplo, vocales, ¿cuántas sílabas tiene? 3. Diferencias, ¿cuántas sílabas tiene? Diferencias entre. Entonces, la palabra diferencias tiene 4 sílabas, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿por qué se dice que las consonantes es un margen silábico? Porque, mire, analizamos sílaba por sílaba. Por esta sílaba, ¿dónde está normalmente? Acá está, esta es una consonante y siempre está en un borde, o está o adelante, o después, o entre los dos. Por ejemplo, en esta segunda sílaba está acá en este borde, la consonante. Acá en esta tercera sílaba, ¿dónde están las consonantes? Adelante y atrás. Entonces, por eso se dice que está al margen, o bien adelante, o bien atrás, o bien en ambos lados. En cambio, normalmente lo que es la vocal siempre es el núcleo de la sílaba, por ejemplo, acá en consonantes. Esta sílaba con, se dan cuenta que las consonantes están al margen, por eso es que es margen silábico. En cambio, la vocal es núcleo de la sílaba, porque normalmente está al medio. Es sonora, porque ya les dije que todas las vocales suenan, núcleo de la sílaba. Acá, una sílaba puede tener margen silábico o también no puede. Por ejemplo, amén, la palabra amén, si lo silabiamos sería así, amén. Entonces, o sea, una consonante nunca podría estar sola porque necesita de una vocal. En cambio, esta vocal siempre, con solo existir la vocal ya existe la sílaba. En cambio, consonante sola no produce una sílaba. Por ejemplo, por eso es que es núcleo de la sílaba. Como mínimo, una vocal para que sea o sea, como mínimo una vocal para que sea el núcleo. En cambio, la consonante es opcional. Puede estar como no. Y normalmente aparecen los márgenes, adelante, atrás o en los dos. Depende de la sílaba. Entonces, con ruido audible, sin ruido audible. Bloqueo total o parcial de la salida del aire. Eso no suele venir, pero ya es como un dato extra. Pero normalmente en características que te vienen y que tienen que diferenciar, es que en las consonantes pueden ser sordas o no sonoras, las vocales son siempre sonoras. La vocal es el núcleo de la sílaba, o sea, en una sílaba como mínimo debe haber una vocal. Es opcional que sea vocal con consonante o vocal con dos consonantes, eso es muy variable, pero como mínimo para que haya una sílaba tiene que haber una vocal. Entonces, ¿por qué la consonante es margen silábico? Porque siempre está al borde. Puede haber a los dos márgenes o puede ser solo un margen nada más. Ya, entonces, en clasificación de las vocales, así como las consonantes se clasificaban en 3, o sea, acuérdense, consonantes tiene 3 modos de clasificación, según punto, según zona y según la acción de las cuerdas vocales. Las vocales también tienen 2 modos de clasificación, según la posición de las lenguas y según la altura de la lengua. No sé si le habrán enseñado, yo simplemente hago un cuadrito así. Hago mi michi. Y desde acá, un triángulo. A, E, I, O, U. Y después formo lo que es mi triángulo. Ese es mi triángulo. Entonces, ni siquiera se tienen que aprender más porque lo pueden sacar, mira.
Acá la I, alta. Alta. ¿Qué es esto? Altura media. O sea, por lógica nomás. Y esta, baja. Ahora esto. Esto es centro. Posición central. De centro lo que sigue, posterior. Y antes de centro, anterior. Nada más. Y así hacen su tabla. Y ni siquiera necesitan memorizarse que la I es anterior alta, sino haces tu tabla y ya está. Y te piden un ejercicio. Encierra la palabra que sea anterior y alta. Entonces, por ejemplo, te dicen pizza. Pizza. Entonces, esta es la palabra. Que tenga, la pregunta es, dime una clave o una palabra que tenga una vocal que sea alta y anterior. Entonces, ahí es la intersección. Ya, mire, la I es alta. Entonces, altas pueden ser la I y la U, pero me dice anterior, entonces solamente es la I. Entonces, marco mi respuesta, nada más. Entonces, con este cuadrito, no necesariamente que te memorices todo, sino con este cuadro lo sacas y lo identificas. ¿Hasta ahí me entendieron? Vale. Ya, entonces simplemente es eso, haces tu tablita A, E, I o U en forma triangular, por lógica, altura, alta, mediana, baja, el medio central, anterior uno antes, posterior uno después y ya está. Y ahí haces tu mapa, ¿no? O sea, te piden marca la clave que tenga una vocal central baja, solamente es la A. Marca una clave que tenga posterior media, entonces sería solo la A. Nada más y así se saca lo demás. Bueno, hay que resolver estos ejercicios, ¿ya? Ya, voy a enseñar lo que es función distintiva, ¿ya? O sea, función distintiva, por ejemplo, cuando hablamos de función distintiva, la palabra tiene que ser igualita, pero lo único distinto, o sea, no va a ser igual porque va a haber algo distinto, por eso es función distintiva. Pero me refiero a que solamente tiene que haber una letra de diferencia. Ejemplo, pesa y mesa. En este caso, así se escribe la palabra mesa, pero fonológicamente también suena tal cual, entonces de frente lo represento así. Ahora, pesa se escribe así, y cómo se pronuncia de esa manera, entonces fonológicamente es lo mismo. Entonces, función distintiva se refiere a que solamente ¿cuál sería la diferencia? Una letra. Entonces acá nos damos cuenta que si hay función distintiva, ¿por qué? Porque acá está esa tal cual, esa tal cual. Función distintiva, lo único diferente es una letra. Sí, en cambio si yo digo misa, a ver, ¿qué puede ser misa? ¿Qué más? ¿Qué puedo decir? Mesa. Un ejemplo, otro ejemplo donde no. Musa. ¿Usa? Musa. Claro. Musa. Entonces, acá musa se escribe tal cual, misa también tal cual, fonológicamente. Entonces, sa, lo mismo. Lo mismo. ¿Hay función distintiva? Sí, en las vocales. Entonces, como mínimo debe estar, como máximo, mejor dicho, para que haya función distintiva, solamente una letra tiene que ser. Esa letra puede ser consonante, puede ser vocal, pero solo una letra. Si ya hay dos letras distintas, ahí ya no hay función distintiva. Función distintiva solamente una letra. Puede ser consonante, puede ser vocal, pero solo una. Si ahí hay dos, ya no sería. Por ejemplo, a ver, voy a tratar de acordarme.
Ya, por ejemplo, no sé qué significa pita, no, por ejemplo, voy a decir una palabra que no sé si exista, ¿ya? Mico, ya, mico. ¿Habría función distintiva? No, ahí póngale que mico es una palabra que existe, ¿ya? No me acuerdo ahorita ejemplos. Entonces, por ejemplo, ya. Entonces, ¿cuál sería lo igual? La I, la I. La O, la O. Suena parecido, ¿no? Pero no hay función distintiva. ¿Por qué? Porque les decía, solamente tiene que ser una letra la que hace distinto. En este caso está la P y la M distintos. Y acá también la T y la Q. Entonces no hay función distintiva. Pero si diría pito y mito, ahí sí habría función distintiva. ¿Por qué? Porque lo único diferente sería P y M. Entonces, hasta ahí creo que se entendió sobre lo que es función distintiva. Función distintiva, la misma palabra, pero no es la misma palabra porque hay una letra que es distinta. Esa letra puede ser vocal o puede ser consonante. En este caso, musa y misa, pesa o mesa. Entonces, ambas tienen función distintiva. Entonces, acá te dice vocales medias, entre vocales medias. Hablamos, hacemos, ¿no? A, E, La E y la O. O, U. Vocales, a ver, este sería altas, medias, bajas. Entonces dice vocales medias. ¿Cuál es la función distintiva? Se refiere a que sean distintas entre vocales medias. ¿Cuáles son las vocales medias? Como lo había dicho el compañero. Entonces me centro acá, no me importan las demás. Entonces, ¿qué es función distintiva? Que sean diferentes entre la E y la O. Acá, entre tuna y tina, ¿hay función distintiva? Sí hay, pero no entre vocales medias. Claro, porque está la U y la I, ahí sería entre vocales altas. Entonces, esto no es lo que te pide, porque acá te pide exactamente medias. Pelo y polo, ¿hay función distintiva? Sí, ahí sí. Esa es la clave, exacto. Igual hay que descartar las otras. Peso y piso está entre la E y la I. E y U. ¿Hay función distintiva? Sí, pero entre estas y estas eran anteriores. Entonces, si te preguntasen, función distintiva entre vocales anteriores, ahí sí sería esta clave, pero te dicen entre vocales medias. Ahora, casa y cosa, ¿hay función distintiva? Sí, pero no Pero no, claro, ninguna característica, porque mira, no coinciden en nada. Entonces no es la clave. Sí es función distintiva, pero no lo que te piden. Ahora que te dice, según el criterio de modo de articulación. Cuando hablamos de modo de articulación, si no me equivoco, hablamos de lo que es oclusivo, fricativo, ¿no? Entonces sería, ¿qué clase de consonante predomina en la palabra cadete? Ya. Entonces, cadete, así se escribe, pero nosotros estamos en fonología, entonces, tenemos que traducirlo a cómo se pronuncia. Con K. Claro, con K. Sería K-D, ay, cadete. Entonces, así se pronuncia. Hablamos de consonantes, entonces, ¿las vocales me importan? No me importan. Entonces, solo quedaría la K, la D y la T. Pero si hablamos en modo de articulación, ¿qué sería? ¿Bodega pituca? ¿Cuál es la memotecnia de las consonantes que son las oclusivas? Pues oclusivas, fricativas, africadas, ¿verdad? O sea, acá acuérdense de esto. Modo de articulación. Entonces, modo de articulación me recibe las oclusivas, fricativas, africanas, o sea, todas estas. De toda esta lista, creo que estaba oclusiva, fricativa, africadas, te dice las consonantes, estas consonantes que son, qué es lo que predomina. Entonces, si es bodega pituca era oclusivas y ya, pues esta es la respuesta. ¿Ahí esa se entendió o no se entendió? Sí, hay que resolver las dos que están más arriba ya del boletín. Acá hay dos más. Bueno, eso a ver, ustedes mismos, ya yo no voy a ayudar en la primera.
Correlaciona la columna de palabras cuyo predominio vocálico se asocia con la clasificación correspondiente. Infiel. IE. IE, ¿qué son? ¿Alguien me dice? Anteriores. Anteriores. O UO. UO, ¿qué son? Medias. No, una es Posteriores. anterior y otra es media. Claro, o sea, la O es media, claro, muy bien. Pero acá se refiere a las dos vocales. O sea, si te diría la U, ¿qué vocal es? Ahí tú puedes decir, es media, es posterior. Pero en este caso se refieren a estas dos, la U y la O. Entonces, por eso que tienes que decir lo que coincide, posterior. Porque acá no coinciden, pues una es media y el otro es alta. Por eso no podrías decir esa. Pero sí, de esta visualización, porque pertenecen al mismo grupo. Ahora la E y la O. Medias. Medias, ahí sí. ¿Ves? Nada más, es simplemente acordarse del cuadrito y ya está. Ahora para acabar, dice, según el punto de articulación, o sea, acá ya el modo de articulación es lo más fácil, ¿no? Oclusivo, fricativos, africados. Ahora acuérdense, ¿dónde está el papel? Ya, acá está. Por ejemplo, dentales, yo me memotecnia todos. Bilabiales, pumba. Y ya nada más, ¿no te acuerdas alveolares? Acordándote de las bilabiales y las dentales, está todo. Entonces, ¿qué serían las dentales? ¿Dentales con cuál relación? Acuérdense, como son consonantes, elimina vocal, solamente importa esto, estas consonantes. Dentales es T y D. ¿En qué Dieta. palabra es T y D? Dieta. Muy bien. Bilabiales, Bambú. bambú. Y por descarte ya. El que diga lisura sería alveolares. Nada más. Y es eso. A ver, qué cosita voy a ver si puedo añadir algo. A ver. Mira, acá vamos a representar ya. Por ejemplo, contexto se escribe así, pero fonológicamente es con text. Texto. Examen. Gente, en este caso, esta G está sonando como J. Así está sonando. Gente. Joven. Por ejemplo, acá, donde hay función distintiva entre consonantes alveolares. M y P no eran alveolares. Alveolares creo que era salón raro. A ver. Alveolares. Salón raro o solano raro. Salón raro. Alveolares, entonces acá pones tú lo que es salón raro. Salón raro. Eliminas las vocales. Acá acuérdate es una doble R. Entonces, tus letras serían estas. Entonces, acá la función distintiva está entre D y T. ¿Hay? No, esta no es. Función distintiva entre R y N. ¿Hay N? Sí hay. Este puede ser, entonces. Acá, viña y villa, ñ, no hay ñ. No hay ñ acá. Perdón, mi gato. Ya, entre más y pasa, función distintiva entre M y P, pero son alveolares, no. Entonces, esa está la clave. Entonces, creo que sí se entendió. Voy a ver si puedo añadir alguna información que me olvidé. Ya, entonces, cuando hablamos simplemente fonología, lengua, fonética, habla. Entonces, características de la fonología. A ver, un momento. Acá.
Una característica de la fonología vendría a ser unidad mínima significativa. ¿Por qué? Porque una letra cambia toda una palabra. Mesa y besa son palabras distintas, significados distintos. Por eso es mínima función distintiva. Es abstracto porque es mental, es distintivo y indivisible. Vale, y ya creo que ya son todos se les he dicho. Ya vamos a los ejercicios. Ya, les voy a hacer acordar esto. Bueno, ya se los dice, ¿no? Mira, la representación fonológica de esto es de la palabra doble L. Acuérdense. La representación de una ñ y una rayita arriba es la ñ. La representación de una tipo J y una rayita, esto se representa con la Y. O sea, la palabra es Y, pero se representa de esa manera. Ahora, un ejemplo. Chincha. Chincha. ¿Cómo se representa fonológicamente así? Vamos a hablar de lenguaje. Voy a enseñarles cómo se desarrolla la ortografía Esa es la básica. fonología. La tildación, puntuación, mayúsculas. Otro, Le voy a contar lluvia. muchas historias. La palabra Literatura lluvia se peruana, escribe universal, así. española, hispanoamericana. ¿Cómo se y representa? todo, ¿ya? Todo totalmente gratis. Turno noche. Puedan la letra B. Manera, por eso estas dos letras se representan fonológicamente como esta B. Le escuchamos fuerte y claro. Bien, maestro, lo dejo Entonces, ahí si con yo los digo alumnos entonces vaso, para que se presente, porque suena hay alumnos como la nuevos, B grande en este caso. Y si yo digo balón, gracias a suena como Mauricio la que misma B. Por eso que estas apoyado, B no nos tienen ha distinto sonido. compartido el link y ahora Suenan lo tenemos mismo. Por eso cuando 18 alumnos yo voy a nuevos decir la palabra, y vamos a darle lo en mejor hoy este día, lo mejor caso, de a lo ver, mejor. Y ya les he dicho que el curso vaso es lo más fácil del y mundo balón. y más aún En cuando este tenemos un caso profesor de yo calidad el como es balón lo usted. voy a representar ¿Ah? así. Bien, Balón. maestro, entonces se lo dejo ahí a los chicos. Y vaso, ¿cómo lo voy a representar vaso? Así, de esta manera, vaso. Entonces, las letras B y la letra V se representan fonológicamente de esta manera. Ahí pongan en su cuaderno, anotación, posing, eso. Ahora otro ejemplo, en este caso la palabra yema. Yema. Así se escribe, pero ¿cómo se representa fonológicamente? Así. Así sería. Yema. Ya, a ver, otro ejemplo. Y esto es muy importante que lo sepan. De pingüino. Por ejemplo, en este caso, pingüino. Pingüino. ¿En pingüino hay dígrafo? A ver, ¿quién me dice? Sí, profesora, en la G y la U con diéresis. Pero, ¿tú crees que sería dígrafo? Porque cuando es dígrafo, acá, en este caso, la G y la U está sonando. En cambio, por ejemplo, en guiso, ¿cómo se representa guiso? Acá se habría un dígrafo, porque la U no suena. En cambio, acá en pingüino está sonando la U. ¿Me entiendes? Es distinto. Por ejemplo, guiso, en guiso solo está sonando la G, la I, la S y la O. Porque no dice guiso, dice guiso. Entonces, esta U no suena. En cambio, acá en pingüino, la U sí está sonando. Entonces, cuando es diéresis, no hay dígrafo. Solamente es dígrafo cuando esa U no suena. Ahí se entendió. Explico otro ejemplo. Por ejemplo, a ver, voy a hacer otra anotación acá al final. Ya, acá miren.
Acá mejor. Acá. Estas son observaciones que ustedes lo tienen que anotar porque son algo para que se tengan más en cuenta. Por ejemplo, lo que es, mira, vamos a escoger un grupo de palabras, ¿ya? Kilo, casa, cola, queso, ¿qué más? Quieto, quieto, ya. En este caso, estas las palabras cómo se debe escribir. Pero ¿cómo se pronuncia? Acá se pronuncia con así. Espera. Acá se... Espera. Fonológicamente se representaría así, de esta manera, kilo. ¿Cómo se representa casa? Casa. ¿Cómo se representa cola? Cola. ¿Cómo se representa queso? Queso. ¿Cómo se representa quieto? Quieto. Entonces se dan cuenta esta propiedad, se dan cuenta que acá está C, está acá, está C, está este dígrafo QU. Al final sí se pueden representar de la misma manera como K. Pero ¿de qué represente que se suene, que se represente como K? Del sonido. Quieto no está sonando la U, por eso solo suena la K. Queso no suena la U, suena como K. Cola, la C, todas las C se representan fonológicamente así, ¿ya? Eso acuérdense. La C se representa así. Si yo digo casa, es así. La letra K se representa de la misma manera. Si yo hablo kilo, se representa así. Si yo hablo casa, se representa así. Ahora, esto de acá también, la Q y la U, se representa así. Entonces, eso, acuérdense, por eso no es cómo se escribe, sino cómo se pronuncia. A ver, esa parte me entendieron, de kilo, casa, cosa, queso, quieto, como la representación depende del sonido. Por eso, acá las letras son distintas, pero como sonido todos tienen la misma K de sonido. ¿Ahí me entendieron? Si tienen alguna duda, yo lo puedo, me dicen y repito de nuevo algo. No, mira, acá veo una pregunta. Samira, ¿la función distintiva es solo para vocales? No, como decíamos, función distintiva puede ser vocal o consonante, pero solo una de ellas. No pueden haber dos letras distintas, una vocal y una consonante distintas. Siempre tienen que ser mínimo una, o puede ser vocal o puede ser consonante. Profe, y lo que viene a ser las palabras que inician con H, por ser hueso. Ah, es que lo que pasa es que la H no suena, entonces no se representa. Acá acuérdate, cuando hablamos de fonología hablamos de sonido. Pero, por ejemplo, cuando tú dices chama, esa C y H sí suena, hace un sonido de la Che. En cambio, si yo digo humo, a ver, voy a hacer un ejemplo. Si tú escribes la palabra humo, se escribe así, ¿no? Pero tú lo quieres representar fonológicamente, solo se representa así, humo. ¿Por qué? Porque acá importa el sonido. Pero obviamente es la H estando sola, pero tampoco vamos a hacer esto, pues, ¿no? Por ejemplo, chama, ya. Ahora yo te dije, la H no suena, tampoco vamos a hacer esto, pues, ¿no? No vamos a eliminar la H y no vamos a representar así, pues. Porque esta es otra palabra, esta es cama, ya no es chama. Entonces, la H, ¿cuándo importa? O bueno, mejor dicho, la H cuando no importa cuando está sola, pues, ¿no? Pero si esa H está acompañada de una C, es un dígrafo, ahí sí suena. Entonces, ahí esa CH, ahí se representa como la C y su cosita arriba. ¿Ahí me entendiste? Sí, profe.
A ver, ¿alguna anotación más? Estas anotaciones que le estoy haciendo es de mi profesora que me enseñó. ¿Alguien enseñó Roxana por ahí? Roxana, la patrona. ¿Nadie? ¿Nadie me enseñó la patrona? Ah, para lo que es la semana 4 es la continuación. Ajá, Roxana Cuadros. Ella fue mi maestra. Sí, es muy crack, la profesora Roxana Cuadros, de verdad, es muy buena. Gracias a ella sé lo que sé en lenguaje. Ya, entonces, más que todo es eso, porque después sigue lo que es, creo que es en la siguiente semana. En la semana 4 se ve lo que son según el acento y tono, ¿no? De la segunda parte. O sea, acá ahorita hablamos de vocales y consonantes, la clasificación y todo eso, pero para la siguiente semana vamos a ver lo que es el acento y el tono, ¿no? Cuando la oración es ascendente, descendente, horizontal. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, hasta acá vamos a resolver un par de preguntas de la pre hasta que sean a las 8:30, creo que le tocaba a Gabriel dictar lenguaje. Entonces hay que ir avanzando para que no se haga tarde. Entonces avancemos lo que lleguemos ya. Entonces, a ver. Vayan leyendo la pregunta. Voy a decir las primeras dos, luego voy a esperar sus claves de ustedes, ¿ah? Porque así corroboramos que están entendiendo. Ya, la primera pregunta sería, eso es al inicio, ¿no? Lo que hablamos de la gramática. Habíamos dicho que, ya, acuérdense estas características, toda lengua posee gramática, porque la gramática es un conjunto de reglas para ser entendido. Entonces, en la primera oración enunciado dice, consiste en un sistema de reglas que posibilita la codificación y decodificación de mensajes, sí. Eso es verdura, porque si no hay gramática, no habría lengua. Ay, no puedo, porque ya no importa, así nomás, ya. Ustedes edítenlo. Consiste en un sistema de reglas que posibilita la codificación y decodificación de mensajes verdadero. Esta estructura está estructurada por el componente fonológico, morfológico, semántico y sintáctico, sí, verdadero. Después dice, la descriptiva estudia la estructura y función de la lengua natural, verdadero. Claro, porque la normativa es la que está regulada por la RAE, que habíamos dicho que normalmente te dice, ¿no, San Marcos? Según la lengua estándar, y ahí te pone las normativas de la RAE. Pero la descriptiva se refiere a la estructura y función de la lengua natural. Carecen de ellas las lenguas naturales sin sistema de escritura, o sea, así esa lengua no tenga escritura, tiene gramática. Para que sea entendida tiene que haber una gramática, un sistema de reglas. Entonces, eso sería falso. Por eso, ¿cómo se llama? Lo que es, creo que los sordos mudos, todo eso, ellos tienen su gramática. O sea, por más que no, o las personas, las lenguas ágrafas, o sea, sin escrituras, también tienen gramática. No porque no usted escriba, no significa que tenga gramática. La escritura apareció luego pero antes de la escritura debe haber gramática para que una lengua sea entendida. Entonces acá la clave sería dedito, si no me equivoco, a ver. Ya, voy a decir las primeras dos, luego me ayudan con las otras. Teniendo en cuenta la gramática normativa, que es la de la RAE, que establece los usos que se consideran ejemplares en el dialecto estándar en una comunidad, marque la alternativa que indica cuáles son los enunciados que corresponden al establecido de dicha gramática. Entonces, acá, por ejemplo, acá normalmente nosotros, ¿no? Me incluyo, a veces pronunciamos mal, no sé, no sé, el género,
el sustantivo masculino, a veces o lo pones con un determinante femenino, o sea, el género que no corresponde, o pones, por ejemplo, un adjetivo en plural unido a un sustantivo en singular. Entonces ahí no corresponde porque, como saben, el adjetivo con el sustantivo tienen que estar en el mismo género, mismo número, entonces no puede ser así. 5 metros. Acá nos dicen, indique los 5 enunciados que corresponden a lo 5 establecido en metros. dicha gramática. Entonces, nosotros esperábamos que conduciera el automóvil. ¿Sería conduciera o condujera? Para mí es condujera, entonces ahí estaría mal hablado. Entonces, por eso eso no está normado por la RAE. La otra sería, trajo 37 varias grados. mochilas conteniendo libros y cuadernos. 37 grados. Ahí 37 sería, grados. trajo... Ah, ya, es que ese yendo, no sé si ustedes han hablado, todavía más adelante vamos a hablar de ese tema, del gerundio, ¿no? A veces lo usamos mal, cuando termina ando, endo, yendo, es el gerundio, a veces por hablar mal, conjugamos mal. Entonces, en este caso, debería ser, trajo varias mochilas que contenían libros y cuadernos. Y ahora la tercera palabra sería, el tercer enunciado sería, coloca dentro de la fuente el poro y la papa picados. ¿Alguien levantó la mano? No. Ya, entonces acá dice, coloca dentro de la fuente el poro y la papa picados. Claro, está bien escrito porque acuérdense que en este caso el picados está bien porque se está refiriendo al poro y la papa y son dos cosas, entonces tiene que estar en plural. Y como está mínimo, cuando hay el poro, entonces mínimo tiene que haber un sustantivo masculino y todo se hace masculino, porque en este caso la papa vendría a ser femenino, pero por el poro se vuelve masculino, entonces no debería ser la papa picadas, sino picados, debido que el poro acá le está, antes de esto está un determinante masculino que hace que todo el adjetivo, en este caso picados, sea masculino. ¿Por qué plural? Porque son dos, poro y papa. Y acá sería, el público ovacionó al celebérrimo pintor ayacuchano, también creo que está bien. El ísimo érrimo son como 30 intensificadores. 30. Está bien, si es que no hay otra cosa, no puedo decir muy, muy, y también le agrego el imo, el érrimo, el ísimo. Entonces, uno de esos, o le agrego el érrimo, el ísimo, pero ya no le 150. pongo lo que intensifica eso. Entonces ya no se pone eso. Igual esto no suele venir mucho, bueno, sí viene. Pero ya, pues, es más que todo acordarse, ¿no? Igual más adelante creo que hablan de la normativa, así que pueden practicar. Ya, ay. De la respuesta es la C. Entonces acá me tienen que ayudar. Dice, los fonemas consonánticos presentan características que los diferencian de los vocálicos. Según lo dicho, una de ellas consiste en que en aquellos... Ya, este es muy atera, ¿ya? Esto así no viene. Ya, esto de acá más que todo. Según el modo de articulación, en la frase pato blanco predominan los fonemas. Esto sí, dígame. Clave. Hacia la izquierda. ¿Cuáles son los fonemas consonánticos que predominan? Fonemas consonánticos. Pato blanco. ¿Qué sería? Está la P, la T, la B, la N, esa C que se representa como K. ¿Qué memotecnia se acuerdan? ¿La E?
Claro, sería bodega pituca, ¿no? Entonces, en bodega pituca está la P, la T, la B, la L nomás, la única que no está, porque luego lo demás está. Muy bien. Acá, los fonemas consonánticos sordos se articulan sin la vibración. A ver, otro que sea distinto. Y acá está. Esta, señale la alternativa que relaciona los fonemas vocálicos que predominan en cada palabra con la clasificación que le corresponde. Y acá simplemente hagan su triángulo. La A está al medio y está abajo. Entonces baja Baja central. central. Entonces, Aldabra, claro, la 4C. Descartas, está entre la E y casa, esas dos claves. ¿Cuál es lo único diferente? Que dice es alta anterior, creo. ¿Cuál? La 1 es la B. Claro, 1 es la B, claro, la 2 está la O. Por ejemplo, con el 3 se diferencia. En eczema está la E y la A. Yo lo estoy haciendo mental, A, E, A, E. Predominan. En este caso, en el enunciado 3 sería eczema, ¿no? Entonces predomina la E. ¿La E qué es? Anterior. La E es anterior media. Media anterior. Entonces 3D. Ya, pues sería casa. Casa, ¿ves? O sea, solamente sí. Por ejemplo, en eczema, ¿qué hay? Ahí está la E 13 y la A, ¿no? metros. Dos vocales. Pero la E y 13 la A no metros. coinciden en nada. Entonces, no coinciden en ser altas, en ser medias, en ser bajas, no coinciden. Entonces, simplemente EA, ¿qué vocal predomina? La E. ¿Por qué? Porque hay doble E y hay solo una A. Entonces, la E, que ahí yo en mi cuadrito tengo que ver, ¿no? ¿Qué es? La E es anterior y es media. Entonces, por eso es que el 3 se relaciona con la D. Y la clave sería casa. Nada más así lo saco. A ver, una última que sea distinta. Se resta. Ya, a ver, acá A ver, dice, señale la opción donde aparece vocal anterior media y vocal anterior alta. Anterior media y posterior alta. Anterior 8 media, ¿qué metros. vocal es? A, E, La D, la D. Claro, anterior media sería la E y posterior alta sería A, E, I, O, U. Claro, la E y la U, dedo. Nada más, falta un minuto. Y acá te dice, determina el número de fonemas segmentales que corresponde respectivamente a las palabras axioma y guitarrero. Ya, axioma es como se escribe, pero ¿cómo se pronuncia eso? Axioma. A ver, alguien que me lo diga por el chat. Axioma. ¿Cómo se pronuncia? Bueno, ¿cómo se escribe fonológicamente? Porque la escritura normal es axioma como está, pero fonológicamente, ¿cómo suena? Axioma. ¿Alguien que me lo diga? Axioma. Claro, Alexander, está bien, pero acuérdate, esa C no existe. La C se representa como K. ¿Cómo sería? Exacto, perfecto, nada más, axioma. Entonces, axioma, pero ¿cuántos fonemas segmentales hay? 1, 2, 4, 6, 7, ¿no? Sería 7. Y ahora lo que es guitarrero. Acuérdense, mira, dice guitarrero, no dice guitarrero. Entonces, represéntemelo fonológicamente. Guitarrero. Guitarrero. Entonces, esa U nadie me lo va a representar porque no dice pingüino. En pingüino, ahí sí me podrías representar lo que es la U. Pero en guitarrero solamente está sonando la G y la I. ¿Cómo representan guitarrero? con K. ¿Pero es guitarrero o gui? Guitarrero, claro. Pero acuérdense, la G está sonando como J, claro. Y la primera R,
claro, no es doble R, Oscar, ¿por qué? Porque esa doble R fonológicamente se representa con una R y una rayita arriba, ¿verdad? Eso sí lo tenemos en claro. Esa doble R se representa en fonología como una R sola y un gorrito arriba. Y esa G, esa J, no, esa G está sonando como J. Por eso es que, según lo que dice Alexander, estaría bien representado, ¿no? Porque esa G suena como J y la doble R se representa con una R y una gorrita. Entonces, ¿cuántas palabras sería? Por ejemplo, la G, ¿cuándo se usa? Cuando suena como gato. Esa G-A-T-O, esa G suena como G, verdaderamente corresponde cuando la palabra es gato. En cambio, cuando esa G está con la I o esa G está con la U, ahí suena como J. Por eso es que importa mucho cómo suena. Por ejemplo, jarra, esa J suena como J, pero hay Gs que suenan como J. Ejemplo, en este caso, guitarrero. O gusano, por ejemplo. Gusano, esa G está sonando como G. Pero hay G que suena como J, por eso es que importa el sonido. Pero eso ya con la práctica lo van a sacar. Por ejemplo, bodega, esa G está sonando tal cual, como G. Por ejemplo, jinete, ¿cómo se escribe jinete? ¿Cómo escriben ustedes jinete? A ver, esperen. Un ejemplo con J voy a poner, ¿ya? Ya para terminar, a ver. Por ejemplo, ¿cómo se escribe girasol? ¿Cómo se escribe, no? ¿Cómo se escribe fonológicamente? ¿Cómo se escribe girasol? Con G, Con G. Pero ¿cómo lo representarías fonológicamente? con J. Ahí se dan cuenta. Samira, ¿te das cuenta? Otro ejemplo, ¿ya? Gente. Escríbeme, Samira, escríbeme cómo se escribe la palabra gente, normalmente. Claro, esa representación es fonológica, pero claro, entonces ahí te das cuenta que hay G que suena como J y hay G que suena como G. Entonces, por eso es que hay que saber diferenciar, ¿no? En este caso, goma, a ver, escríbeme cómo se escribe goma, normalmente, goma. Y como fonológicamente, de la misma manera, igual gusano. Normalmente, cuando es que esa G suena como J cuando está acompañado de la I y de la U, nada más. Eso es lo normal, pero por eso mejor no te memorices reglas, sino analiza cómo se pronuncia, nada más. Date el tiempo de analizar para que puedas sacarlo. Bueno, chicos, para no pasarme más, espero que les haya gustado. Igual cualquier cosita que tengan duda o algo me escriben o mandan al grupo y ya yo les contesto. Espero que les haya gustado. Henry, ¿estás despierto? Está durmiendo, creo, Henry. ¿Aló? Ya pues, Henry, estás viendo mi clase, bien que estás atento, ¿quieres hablar? Chicos, yo me acuerdo que Henry al inicio, bueno, él, como él dijo, él fue mi profe, pues, ¿no? Cuando yo me estaba preparando también, él me enseñaba lo que es mat y todo eso. Henry se ponía a enseñar lenguaje. Me acuerdo, pero los temas así que son como que básicos, ¿no? O sea, los temas que son lo que más viene, tildación, mayúsculas, claro, estos temitas de fonología son un poquito más rebuscados, pero, pero sí, él enseñaba también lenguaje. Ya. Es que el lenguaje es bonito, ¿sí o no, Henry? Acéptalo. Claro, y si eres de letras, hasta más te viene. O sea, si eres ingeniería, asegura con lenguaje, con letras, es lo que te aconsejo.
Y es accesible, chicos, porque comparen lenguaje con física, comparen lenguaje con química. Mejor yo, lenguaje 20 preguntas que me venga y química 2. Claro, en ingeniería.